de Prensa Washington. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Club de Prensa en Washington, D.C. Vamos a acompañarlos para que conversemos sobre los temas que marcan la jornada y, como siempre, recuerde, usted puede hacerse parte de nuestra conversación a través de las redes sociales, no solo enviándonos su opinión, también, por supuesto, sugiriendo temas para que podamos conversar en esta mesa a través de X y también de Instagram. Hoy día, en un programa especial, estamos junto a distintos amigos de esta mesa que ya son habitué. El primero, y comienzo por acá porque estamos de manera presencial con él, es David Alandete, corresponsal del diario ABC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Y a distancia nos acompaña Gonzalo Sarasqueta, director del Máster Oficial de Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Gonzalo, a esta conversación. Bien, estamos entonces listos para que tengamos algunos temas que traíamos sobre la mesa, y el primero, David, es algo que ocurrió en Latinoamérica. Ayer, año de elecciones, no es novedad, otro oficialismo que pierde, continúa la hora de alternancia con dos interrupciones, podemos decir así. La primera fue en República Dominicana, la segunda en El Salvador, pero en el resto del mundo prácticamente todos los oficialismos que se han enfrentado a la boleta electoral han perdido la elección, y ese fue el caso ayer del presidente Lacalle Pou, que no logra darle el traspaso de mando a Álvaro Delgado, quien era candidato del Partido Nacional, y finalmente termina ganando Yamandú Orsi la elección del Frente Amplio, que vuelve a la presidencia de Uruguay. Sí, es sin duda una víctima más de esta oleada de insatisfacción que está barriendo los gobiernos, sean del signo que sean, los pasados años. Creo que después del final de la pandemia y con el precio que hemos tenido que pagar los ciudadanos en cuanto a inflación, en cuanto a problemas para adaptarse a una vuelta al trabajo presencial, que es algo que se está imponiendo en muchos lugares, y muchos otros motivos, pero sobre todo los relacionados con la economía, estamos viendo un sentimiento anti-establishment. Y en este caso, aunque Lacalle Pou no se presentaba, se estaba haciendo un referéndum sobre su gestión. La victoria de la oposición, del partido de la oposición, que es un regreso, como tú muy bien apuntabas, es por la mínima, no es, creo, un mandato enorme para hacer una serie de reformas que sean muy ambiciosas, pero sí que yo diría que acaba siendo un escenario como el que hemos vivido aquí en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Sí, hay algunas excepciones, tú las has nombrado, son muy menores. República Dominicana es una excepción, yo creo, en toda regla. El caso de Salvador es muy diferente, se debe juzgar de una forma muy diferente por lo que representa el presidente Bukele y por el hecho de que el presidente Bukele haya obtenido esas cifras tan abrumadoras de descenso de la delincuencia, cosa que para los salvadoreños, aunque desde fuera pongamos en duda la legalidad institucional y democrática de muchas de esas reformas, son resultados que se valoran, ¿no? Pero el caso de Uruguay es curioso porque no estábamos ante una situación en la que hubiera una gran insatisfacción perceptible, no había manifestaciones, no había lo que hemos visto en contra de este ambiente, en contra de los incumbents, que se dice aquí en Estados Unidos, como es el caso de Joe Biden en este caso. Ha sido un relevo, por mi parte, inesperado, pero también comprensible porque está sucediendo en todos los países en los que hay elecciones. Ahora, es importante, y aquí incorporo a la conversación a Gonzalo, también decir que, como tú muy bien decías, David, es un triunfo estrecho. Son 96.000 votos, ya vamos a tener a Gonzalo que lo están conectando, son 96.000 votos de diferencia, David. Son además una democracia muy estable, donde los cambios de signos políticos no suelen ser refundacionales bajo ninguna circunstancia. Y me da la impresión que ayer, escuchando los discursos tanto de Yamandú Orsi como de Álvaro Delgado, hay un poco de convicción en ambas fuerzas políticas de que esta es más bien como una transición a un cambio de enfoque, pero más no a un cambio de proyecto país. A ver, yo creo que Uruguay es un caso de éxito institucional en toda América Latina. La Suiza del continente, ¿no? Siempre se ha dicho que era uno de los países más estables y de hecho es donde muchas instituciones internacionales, agencias de noticias, tú sabes, todos tienen su sede central en Montevideo porque se le considera un país bastante, digamos, estable dentro de lo que ha sido el continente, ¿no? Dentro de las protestas que, como tú sabes, han vivido en países como Chile, la insatisfacción en Argentina, la guerrilla en Colombia, bueno, pues ahí estaba Uruguay.
Y yo sí que escuchando, coincido contigo en los discursos que se dieron ayer, tanto el de victoria como el de concesión, hay una voluntad de cierto continuismo institucional, cosa que es muy importante, dado lo que se está viviendo en el continente, dado los intentos en Chile del presidente Boric de hacer un cambio constitucional que le resultó fallido, dado, digamos, dada la pugna que hay en Brasil, que es la superpotencia regional, entre Lula y el bolsonarismo y la prisión, o sea, todo el continente está en unas turbulencias muy grandes. Colombia, incluso si vamos más al norte, México lo mismo, ahora está teniendo problemas Sheinbaum con ciertas políticas de seguridad, qué va a pasar con la Casa Blanca, con Trump. Pero Uruguay va a ser siempre un interlocutor de Estados Unidos y de las instituciones internacionales, y no va a haber una gran, como tú decías, no va a haber un gran intento de refundación del Estado, de cambio radical de políticas o de cambio de esa posición de semineutralidad que tiene el país. Y yo creo que eso es positivo para Uruguay y también para la zona. David, te invito. Tenemos un invitado especial, precisamente porque estuvo cubriendo esta elección desde Uruguay. Mauricio Rabuffetti, de la agencia AFP, está junto a nosotros. Te damos la bienvenida, Mauricio, y parto preguntándote esto que estábamos hablando con David, ¿no? Esta transición, no un mandato refundacional, una transición además con un rango de triunfo para el Frente Amplio de 96.000 votos aproximadamente, en una democracia muy estable. El análisis nuestro, ¿tú lo ves plasmado también en la discusión pública que se está dando en Uruguay? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Mira, la discusión, como siempre, desde afuera se ve de una manera y desde dentro los problemas que más surgen son los cotidianos, ¿no? Entonces, para el votante uruguayo había algunas cuestiones que el gobierno de la calle Pou evidentemente no había logrado satisfacción, y eso es una de las explicaciones principales. Por alguna razón que podemos explicarla, los votantes uruguayos decidieron hacer un cambio, a pesar de que al gobierno le daban bien los números de popularidad, porque la calle Pou es un presidente popular, le daban bien los números macroeconómicos en general, pero hay cuestiones como, por ejemplo, la seguridad, o como, por ejemplo, el hecho de que es un país caro y hay salarios deprimidos. Bueno, fueron cosas que para los uruguayos fueron importantes. Lo cierto es que lo que dicen ustedes es verdad. Uruguay es un país que se precia de su solidez institucional, y ningún partido que tome el poder va a querer borrar con lo que hizo el anterior. Es decir, esto no es un borrón y cuenta nueva. Aquí no hay tampoco mayorías parlamentarias como para lograr imponer por la voluntad del partido que va a gobernar ahora, que es el Frente Amplio, que es una coalición de otros partidos, reformas muy drásticas. Yo digo que más que votar por modelos de país, lo que hicimos los uruguayos fue votar por abordajes de aquellos problemas o en función del diagnóstico de los problemas que teníamos. Pero el país tiene una continuidad institucional y tiene una continuidad de políticas estatales, tanto en lo interno como en lo externo. Uruguay no va a dejar de ser un país que busque la apertura comercial. Lo han buscado todos los gobiernos de diferentes signos políticos desde el comienzo del siglo. Uruguay no va a dejar de ser un país en donde el acceso a tecnología por parte de los escolares cambie porque asume uno u otro partido. Uruguay no va a dejar de ser una democracia republicana que se precie de tal. No existe tal cosa como la polarización que muchas veces se ve en países como los que ustedes nombraban, ¿no? Brasil, donde yo viví durante muchos años, o que se puede observar hoy por hoy en Estados Unidos, otro país donde también viví muchos años. Son fenómenos que a Uruguay no le llegan, eso no permea, no hay, como dicen en Argentina, una grieta. Bueno, aquí no existe esa grieta, aquí lo que existe son diferencias de abordaje. Ahora, Mauricio, David, quiero invitarlos para que nuestra audiencia se haga una idea de este discurso que nosotros estamos aquí discutiendo, de cómo podría ser esta transición, a que escuchemos primero al presidente electo, a Yamandú Orsi. Esto fue lo que dijo anoche después de ganar la presidencia del Uruguay. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. Mensaje abierto, mensaje convocante, el de Yamandú Orsi,
con además la misma altura de mira y además un republicanismo que es escaso en Latinoamérica, quizás Costa Rica, quizás Chile. El candidato que pierde inmediatamente asume la derrota, ¿no es cierto?, sale a dar su discurso y también da un mensaje convocante. Esto fue lo que dijo el candidato perdedor del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Escuchemos. Voy a usar esta bandera. Y no era simplemente para la elección, era porque la siento. Porque creo que en Uruguay nació un nuevo tiempo donde nadie tiene mayoría. Pero hoy la gente, los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandu Orsi. Es triste que este nivel de transición sana, de democracia, de reconocer el triunfo, de felicitar al oponente, de llamar por teléfono. Bueno, yo soy chileno, esto es parte de la tradición de mi país también, incluso con la locura para gente que lo ve desde afuera de que el que pierde va esa misma noche a visitar cara a cara al que ganó y lo va a ver a su hotel. Pero son excepciones, David. Uruguay demuestra que una vez más nos estamos sorprendiendo o estamos resaltando algo que debiese ser una norma básica de la democracia y que lamentablemente, aquí es donde uno tiene que entrar ya a esa discusión, es también signo de un continente que tristemente ha sufrido una erosión democrática en el último tiempo, donde Uruguay parece ser una de las luces que alumbran muchas sombras, ¿no? Yo no sé si diría una erosión democrática, pero al menos sí una erosión institucional. Es decir, yo creo que durante muchísimo tiempo ha habido un status quo en el que entraba precisamente lo que tú dices, ese periodo de transición. Tampoco fue muy largo, ¿no? Es decir, ha habido un largo periodo de dictaduras y de abuso de poder en grandes países, Brasil, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ha habido un periodo de construcción institucional en el que unos países, algunos más en el, digamos, estilo presidencialista, pensando en Brasil, en Colombia, en Argentina, y otros en un estado más a la europea, más parlamentario, más institucional, en que es el Parlamento el que elige a un primer ministro, cumple las funciones de primer ministro, o incluso el presidente no tiene tanto poder. Como Perú. Como Perú. O el presidente no tiene tanto poder, o tanta, digamos, tiene en ocasiones un papel más institucional y no tiene tanto margen de maniobra. Bien, yo creo que después de unos años muy duros de corrupción continental, estoy pensando en Petrobras, estoy pensando en los sobornos, estoy pensando en muchos cauces de corrupción que acabaron llevándose a muchos políticos, incluso a veces literalmente, recordemos el suicidio de Alan García en Perú y muchísimos casos similares, han también tenido como resultado un auge del populismo de derecha y del populismo de izquierda. Y ese populismo, estoy pensando en Bolsonaro, estoy pensando en Petro, estoy pensando en López Obrador en México, ha ido en contra de lo que son las instituciones tradicionales. Y hay algunos pocos países en los que eso se ha puesto a prueba y ha fracasado, y donde el populismo, yo creo, tiene menor implantación. Para mí Uruguay ha sido siempre uno de ellos. Yo creo que este resultado, y el hecho de que tengamos a los dos candidatos, ganador y perdedor, haciendo este tipo de discursos, pone incluso de contraste lo que sucedió en las elecciones en Estados Unidos hace 4 años. No en estas gracias a Joe Biden, pero si incluso Estados Unidos se ve afectado, la que supuestamente es la primera potencia mundial, la democracia más moderna, más veterana, se ve sacudido por ese tipo de turbulencias populistas, ¿cómo no lo va a estar el resto del continente? Perdón, ¿no? Llevamos 3 elecciones en las que el candidato perdedor la noche de la elección no asume su derrota. Sí, sí. O sea, y es Estados Unidos, que es la democracia más antigua vigente en el mundo. Quiero volver a Uruguay con Mauricio.
Mauricio, te quiero hacer una pregunta por el juego geopolítico, porque ayer yo veía, por ejemplo, a muchos venezolanos preocupados porque evidentemente el gobierno uruguayo y la calle Pou han tenido una voz de muchísima autoridad, por ejemplo, en la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro o en posiciones respecto a Cuba o Nicaragua. ¿Qué podemos esperar desde la perspectiva geopolítica, desde las relaciones exteriores de Uruguay con este cambio de signo en el gobierno? Es una muy buena pregunta y fue objeto de debate, si querés, en el comienzo de la campaña presidencial, porque el ahora presidente electo, Yamandu Orsi, tardó muchísimo tiempo en responder de forma concisa y directa si él consideraba o no consideraba a Venezuela una dictadura, hasta que finalmente habló del autoritarismo del chavismo en Venezuela y dijo entonces sí, es una dictadura. Dicho esto, dentro de su fuerza política, el Frente Amplio, dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, hay sectores muy cercanos al chavismo. Pienso, por ejemplo, en el Partido Comunista del Uruguay, que ha tenido aproximaciones con el chavismo durante todo el periodo de más de 2 décadas que lleva en el poder hasta la instalación de la dictadura de Maduro. Entonces, va a haber un tire y afloje interno, habrá que ver cuáles son las indicaciones para la Secretaría de Exteriores, para la Cancillería uruguaya, de qué forma se va a parar ese Uruguay que en los últimos 4 o 5 años ha venido denunciando las dictaduras en el continente y ahora se enfrenta entonces a una definición, a una nueva definición que ya le costó antes al Frente Amplio, porque yo recuerdo hace unos 7 o 8 años, cuando se planteó dentro del Mercosur la posibilidad de expulsar, de suspender, mejor dicho, a Venezuela en función de la cláusula democrática del bloque, Uruguay, gobernado entonces también por el Frente Amplio, se opuso durante mucho tiempo, trató de evitarlo. Finalmente se tuvo que unir a Brasil, Argentina y Paraguay, y Venezuela quedó suspendida del Mercosur y todavía está suspendida. ¿Qué va a pasar con esa parte específica que tú planteas de la postura en materia exterior de Uruguay? No digo que es una incógnita, porque Orsi ya ha hecho una definición, pero seguramente sea menos vehemente en su denuncia de las dictaduras, porque su propio tono en esta materia es distinto. Ahora, en materia de política exterior general, para Uruguay hay algunas cuestiones que son importantes y que pueden llegar a cambiar. Una de ellas es el relacionamiento con Brasil dentro del Mercosur. El Mercosur, que es un bloque comercial que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay como miembros fundadores y al que se sumó ahora Bolivia, tu país, Chile, es miembro asociado externo, es decir, no es miembro pleno, Venezuela está suspendida. Es un bloque que negocia, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Uruguay va a seguir por ese camino, va a seguir transitando ese camino. La gran diferencia va a ser, para ponerte un ejemplo de dónde va a bifurcar este gobierno con el anterior, en que probablemente Brasil va a llevar la voz cantante y Uruguay, según ha adelantado Orsi, va a alinearse bastante con las posturas brasileñas. Eso lo va a contraponer, lo va a oponer, mejor dicho, a la Argentina de Javier Milei. Ahí hay cuestiones que habrá que ir viendo cómo se van definiendo en el tiempo, ¿no? Pero esos son los 2 puntos, si quieres, en donde a nivel de política exterior Uruguay puede tener alguna modificación que de todas maneras no va a cambiar su posición. Ustedes decían semineutralidad, me gustó el término. Esa posición de Uruguay de ser un país conciliador, de defensa de las democracias, esa posición no va a cambiar independientemente del signo político del gobierno que esté, porque es una tradición. Por eso también para muchos uruguayos resultaba importante una definición de quien ahora es presidente electo sobre su visión acerca de algo que a todas luces es una dictadura y que en su momento, bueno, por estas tensiones internas dentro de su propia fuerza política, le costaba de alguna forma definir o pronunciarse acerca de ello. Mauricio Raufetti es periodista de la agencia AFP en Uruguay. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos dejó varios temas, David. Tengo que irme a la pausa, pero decir, por ejemplo, que el 10 de enero, cuando deba asumir el nuevo presidente de Venezuela, todavía será presidente de la calle Pou, porque la transición en Uruguay es una de las más largas que existe. Asume recién el 1 de marzo del año 2025. Muchas gracias nuevamente, Mauricio. Hacemos un corte y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa.
Seguimos haciendo este club de prensa en Washington, D.C. Muchas gracias a todos ustedes por estar a esta hora en sintonía de NTN 24. Estamos junto a David Alandete, periodista, corresponsal del diario ABC, y yo tenía un invitado pendiente, David. Y creo que es momento que le demos la bienvenida a nuestro programa a Gonzalo Sarasqueta, director del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo, en este club de prensa en Washington, D.C. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Bien, entremos de lleno. Gonzalo, parto contigo en este bloque. Donald Trump tiene su gabinete definitivo. Entre muchos nombres que generaron mucho revuelo, hay al fin secretario del Tesoro, y hoy día estaba viendo que muchas monedas en el resto del mundo han reaccionado positivamente, los mercados han reaccionado positivamente, Dow Jones ha reaccionado positivamente, básicamente porque Donald Trump una vez más demuestra, y esta es mi interpretación, ser un pragmático y poner a un hombre que responde a las lógicas tradicionales del comercio a cargo del Departamento del Tesoro. ¿Cuál es tu visión sobre la configuración final del gabinete de Donald Trump? No, creo que, y esto estoy de acuerdo con lo que estás planteando, está el Donald Trump más explosivo, el Donald Trump más electoral, que como vimos en la primera presidencia, va a seguir estando, ¿no? Con algunas fake news, con algunas acusaciones, con algunos plot twists en el día a día, eso que sorprende a todos y que marca centralidad y que marca tendencia. Ese Donald Trump va a estar, pero después está otro Trump más práctico en los hechos, en la gestión, más que nada en el ejercicio del poder, en este tipo de menciones, en este tipo de armado de equipo donde prioriza la estabilidad, ¿no? Creo que eso Donald Trump lo tuvo en la primera gestión y lo va a tener también en esta segunda gestión. Con la economía, si bien vamos a ver un modelo que él asegura que va a ser más proteccionista y va a cuidar más el empleo norteamericano que el primer modelo, va a apostar a un modelo bastante proteccionista, sobre todo con el tema de las aranceles a las importaciones de China y también a los productos internacionales. Respecto a los aranceles chinos, prometió un 60%, respecto a los aranceles internacionales prometió un 10%, pero creo que no se va a salir mucho del guión de cualquier presidente de Estados Unidos en este tipo de decisiones. ¿Qué es lo que pasa acá a Europa? Y el otro día lo hablaba en otra entrevista. ¿Despierta preocupaciones? Sí, despierta preocupaciones más que nada el tema arancelario. Pensemos, por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria química, que son las dos primeras... los dos tipos de comercio más importantes de Europa con Estados Unidos. En el caso alemán, la industria automotriz en el 2023 representó cerca de 160.000 millones de dólares de exportaciones a Estados Unidos. Bueno, que eso se le grave o se le ponga un 10% de arancelamiento, ¿va a ser un golpe importante? Sí, claro que va a ser importante. Eso sí preocupa a nivel europeo, pero tampoco se cree que vaya a haber volantazos o giros drásticos en cuestión económica más allá de la política de fronteras o la política de arancelamiento. Tenemos un gabinete más o menos armado, David, con algunos nombres. Bueno, estábamos recién hablando de Scott Bessent, ¿no? El nuevo o el nominado para ser secretario del Tesoro, que entre otras cosas es un trumpista a última hora. Apoyó a Barack Obama, Al Gore, a Hillary Clinton, trabajó para George Soros, que es como, digamos, el nombre al que apuntan, sobre todo de los sectores más conservadores, casi como los 7 jinetes del apocalipsis, que permite el financiamiento de la centroizquierda a nivel global. Pero él se hace trampista en los últimos años, de hecho es uno de los donantes de su campaña, pero aún así responde a las lógicas de Wall Street. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Mahomen, la secretaria de Educación, que no tiene ninguna experiencia, fue miembro del estado, del board, del directorio de educación de Connecticut, pero no tiene experiencia en ningún cargo de administración de educación, viene del mundo de la lucha libre como cofundadora, fue cofundadora de America First, el think tank que ha apoyado la última candidatura de Donald Trump. También está el nombre de Pete Hegseth en el Pentágono, que se dice no tiene experiencia. Es decir, hay como un mix, ¿no? Para algunas cosas muy sensibles, como decía Gonzalo, Trump parece decir voy con esto, pero en otras se sale del libreto. Yo haría una diferencia entre los dos tipos de nominados que Trump está eligiendo. Por una parte, podemos
ver dónde Trump cree que se necesita institucionalidad y continuidad por el tipo de selecciones que hace. Y eso para mí está claro con la jefa de gabinete, Susie Wiles, que es una persona con muchísima experiencia y muy respetada y que ha tenido una campaña muy exitosa. Primera mujer en ostentar el cargo, no hay que olvidarlo. Como secretaria de Trabajo ha elegido a una diputada californiana muy cercana a los sindicatos, muy opuesta a los grandes intereses empresariales. Para jefe de la Federación de Comunicaciones, que es la que regula un poco el panorama tecnológico, ha elegido a alguien muy contrario a las grandes tecnológicas. Como consejero de Seguridad Nacional, persona que le asesora en materia de política exterior y también política nacional, pero sobre todo de política exterior en la Casa Blanca, ha elegido a Jeff Zients, que ya ostentó el cargo y que además es alguien en funciones, pero que es alguien muy respetado en el Capitolio, con una visión muy de derecha, pero es lo que ha ganado en estas elecciones. Y lo mismo Tulsi Gabbard, por ejemplo, en inteligencia... Claro, luego viene lo otro, ¿no? Es decir, por ese lado están... también Pete Hegseth, yo diría que es alguien que conoce el ejército, porque él fue Fuerzas Especiales. Es cierto que está en televisión y demás, pero es alguien que puede que no sea tan polémico como el resto de Pero nominados. sirvió en Afganistán y en Irak. Y conoce el Pentágono. Ya fue considerado para jefe del Departamento de Veteranos. Y luego están las provocaciones. Trump tiene una base y a esa base le gusta que haya elegido temporalmente a Matt Gaetz, el diputado de Florida acusado de todo tipo, investigado por todo tipo de delitos. Tulsi Gabbard, que tampoco sería directora nacional de inteligencia, pero es un cargo de supervisión. No sería jefa de la CIA, no sería jefa del FBI. Y finalmente para el Departamento de Justicia ha elegido a Pam Bondi, que también es alguien bastante radical, de derecha, conservadora, pero que ha sido fiscal general de la Florida. Y ha trabajado 18 años en fiscalía. Sí, entonces yo casi que creo que Trump está haciendo algunas provocaciones establecidas de forma bastante estratégica, pero la elección de Bessent para secretario del Tesoro, en contra de lo que le pedía Elon Musk, su asesor, y el hecho de que tenga a dos provocadores, como por decirlo de algún modo, como Elon Musk y Vivek Ramaswamy, como asesores fuera del gobierno y no dentro, también indica que está colocando el presidente electo Trump una serie de cortafuegos. Yo creo que por lo menos estamos viendo a una serie de personas con cierta experiencia que se van a encargar de que haya cierta institucionalidad. Ya pasó en el primer mandato de Trump y aquello acabó siendo una escabechina, como decimos en España, constante, con despidos, salidas de todo tipo. Pero bueno, Trump es así, ¿no? Es decir, todo este tipo de drama, de peleas internas, va dentro de la personalidad de Trump y los americanos ya saben lo que han elegido. Ya lo conocen de su primer mandato y no deberían estar sorprendidos. Llama la atención el hecho de que no haya resistencia como hubo en 2016 en las calles, protestas, manifestaciones, ni siquiera se oye a los demócratas. Kamala Harris está en Hawái, Biden estaba perdonando al pavo hace unos minutos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que la gente ya sabe lo que se ha votado y ahora está esperando es el turno de Trump, a ver qué consigue. Mauricio, me queda un minuto antes de ir al corte. Me gustaría, es la noticia del momento, ¿no? La decisión del fiscal especial Jack Smith de desestimar definitivamente los cargos contra Donald Trump en el caso por interferencia. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Parece que se nos quedó la... Sí, bueno, sí, efectivamente ha sido la noticia del día, ¿no? Ha sido algo bastante esperado, ya habíamos informado de que iba a suceder, pero se ha confirmado, ¿no? Para mí lo que me llama la atención es que es sin perjuicio. Es decir, Donald Trump se va a tener que indultar si quiere que esto se acabe del todo. Porque el fiscal lo pospone, pero se podría reabrir cuando acabe las funciones del cargo, porque dice sin perjuicio. Entonces yo creo que esto aboca a Trump a indultarse, que es algo que puede hacer porque no se va a volver a presentar, en principio, y ya no tiene nada que perder, ¿no? Sin duda, vamos a retomar pronto ese contacto con Gonzalo, hacemos un nuevo corte y a la vuelta estamos aquí con más Club de Prensa en Washington, D.C. Pausa y volvemos.
Seguimos haciendo Club de Prensa desde Washington, D.C., acompañándolos a todos ustedes con la conversación para poder hablar de los temas que están marcando la jornada y también los temas que están marcando los últimos días en lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo, con especial énfasis, por cierto, siempre aquí en la sede de Washington, D.C., en aquello que está ocurriendo en los Estados Unidos. Estamos junto a David Alandete, periodista corresponsal del diario ABC, y también junto a Gonzalo Sarasqueta, director del Máster en Comunicación Política de la Universidad José Cela. Muchísimas gracias por estar. Gonzalo, delante quería darte esta pregunta, así que te abro inmediato la cancha para que puedas responderla. ¿Cómo tomas esta resolución que ha tomado el fiscal especial Jack Smith de retirar los cargos contra Donald Trump? Porque además le da a Donald Trump un argumento, ¿no? Que es decir, vieron que esto era simplemente weaponize, como dicen ellos en inglés, ¿no? Ocupar como brazo armado el Departamento de Justicia y no era justicia lo que estaban buscando. ¿Cuál es tu tomada en esto? Sin lugar a dudas, creo que ahí hay dos hechos concretos. Uno es todo el encuadre que había hecho Donald Trump de que esto se trataba de un asunto electoral más que jurídico, y con esto termina de comprobarlo. Esto no quiere decir que se borren todas las causas ni todas las pruebas contra Donald Trump, pero evidentemente, o por lo menos desde el punto de vista comunicación, lo que se está viendo es que el encuadre que él le había dado a este asunto, que era un encuadre electoral, insisto, no jurídico, es el que prevalece. Y otro asunto que me parece importante es que Donald Trump siempre se planteó esto a todo o nada. Y cuando digo a todo, me refiero a que no solamente se estaba jugando ascender de nuevo al despacho Oval, sino también se estaba jugando su libertad. Creo que la lucha de Trump no solamente era una lucha de poder político, sino era una lucha de supervivencia. Y el ser humano, cuando tiene que sobrevivir, está dispuesto a todo. Creo que eso también fue un diferencial entre la campaña republicana y la campaña demócrata, sumado a que la campaña demócrata, todos sus problemas y su cambio de candidato, Donald Trump con esto se estaba jugando todo. Y creo que lo que estamos viendo, evidentemente, lamentablemente, que esas fronteras que a veces consideramos que en países como Estados Unidos, el check and balance, todo lo que son los frenos y los contrafrenos, los pesos y los contrapesos entre el poder político y el poder judicial, en este caso vemos que no están funcionando como corresponde. Ahora, es un tema que el fiscal general en Estados Unidos sea a su vez el secretario del Departamento de Justicia y por tanto un cargo del Ejecutivo. Hay muchas otras democracias donde el Ministerio Público está en manos de una suerte de organismo autónomo o algún tipo de persona que se nombra con ciertos frenos y contrapesos, ¿no? Y vamos a dejar este tema en puntos suspensivos porque es noticia en desarrollo. Quiero aprovechar de que estoy con Gonzalo y con David, que ambos tienen relación directa con España. David, tú vienes llegando de Valencia, me interesaba mucho poder conversar contigo y después le voy a preguntar su visión también a Gonzalo sobre lo que ha ocurrido en Valencia, sobre lo que este desastre natural ha generado también en términos políticos en España. ¿Qué pudiste ver? Pues lo que vi a casi un mes, de hecho este martes se cumple un mes, 4 semanas de aquellas riadas, es una situación realmente lamentable sobre el terreno, ¿no? Yo soy de un pueblo muy afectado, en el que ha habido varios muertos, que cuando yo pude ir la semana pasada seguía en el lodo, pero seguía en una situación desde muchos puntos de vista inhabitable. El agua ha desaparecido, pero queda el barro, los garajes están inundados. En Algemesí, que es mi pueblo, unos 30.000 habitantes, hay, según varios recuentos, 6.000 coches siniestro total. Esto implica que 6.000 personas no pueden acudir a sus trabajos, llevar a sus mayores. Hay una situación de insalubridad enorme. Bajos, viviendas, tiendas, alimentos, de lo que sea, en las que ha empezado a crecer el moho. Y no llega la limpieza. Llega, sí, la unidad militar de emergencias a sacar agua cuando se les ordena. Los fines de semana vienen policías voluntarios de muchos sitios y hay muchos voluntarios. Pero estamos en una situación demencial, en la que claramente el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, porque en España tenemos, digamos, gobiernos autonómicos por debajo del Estado central, no actuó cuando debía. Fue un fracaso de prevención y ha sido un fracaso de reacción. Pero ante el fracaso y la impotencia del gobierno autonómico, el gobierno central, que es de signo distinto, estamos hablando de los conservadores del Partido Popular en Valencia y del Partido Socialista y sus socios en Madrid, no ha tomado
las riendas de la situación. No ha declarado un estado de emergencia para tomar el control de la autonomía y poder desplegar al ejército. Por cuestiones políticas, es mi impresión. Yo cada vez que comento en redes sociales sobre lo abandonado, sobre lo que yo vi, que fue un colegio en una zona marginal en Algemesí de El Raval, en la que todavía el barro está consumiendo las aulas, en las que no se ha retirado absolutamente nada, está todo lleno de cañas, está al lado del río, es una zona muy marginal. Inmediatamente cuando hago algún comentario de esto en redes sociales salen defensores del gobierno diciendo competencia autonómica, competencia autonómica. Estamos en una situación en la que el gobierno central, y que digan lo que quieran, pero una autonomía no puede gobernar un país. Tenemos un gobierno central que según la Constitución, según el artículo correspondiente de la Constitución, en situaciones de emergencia, en catástrofes, tiene que tomar las riendas, declarar el estado de emergencia y participar, como se ha participado en situaciones. Hemos tenido en España huracanes, terremotos, hemos tenido de todo, ¿no? Volcanes, quería decir. En una riada, que además ha pasado en el pasado, se han lavado las manos, están responsabilizando al Partido Popular en Valencia esperando que caiga y... En mi pueblo no ha aparecido nadie del gobierno central. Ningún ministro se ha remangado y ha venido como la vicepresidenta española, que es gallega, en enero estaba quitando pellets, partículas de plástico porque hubo un vertido en las playas de Galicia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apareció por uno de los pueblos afectados, se fue después de que una turba fuera en su contra. Votado el rey, pero bueno, desde aquel momento nadie del gobierno central se ha interesado por cómo es la vida en un pueblo de 30.000 personas como es Algemesí. Yo sigo insistiendo en lo mismo. El día después de la catástrofe, los diputados, incluida la que era exalcaldesa de Algemesí, del Partido Socialista, votando en Madrid una reforma del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española para colocar a la gente que ellos querían colocar en la televisión. Pero por el pueblo, por Algemesí, ningún gobernante central se ha visto interesado como para saber cómo están viviendo los vecinos. Y te digo, la sensación, y esto es muy alarmante, la sensación a pie de calle, yo vengo de limpiar garajes y de ayudar en lo que he podido, que ha sido una semana, no ha sido más por mi trabajo, pero es una situación de desesperación, de enfado, de desazón y sobre todo de abandono. Se siente que ha fracasado el Estado al que esta gente lleva pagando impuestos toda su vida. Entonces, yo creo que esto es un daño irreparable que se hace a las instituciones y no sé si están haciendo un cálculo muy sabio a largo plazo, pero la insatisfacción es mucha, va creciendo y hoy, un mes después, la gente sigue viviendo entre el barro y en situaciones de insalubridad, que de repente se va el agua potable, no funciona la luz y realmente estamos hablando de España, dentro de la Unión Europea, ¿no? Me quedan 10 segundos. ¿Esto puede jugar en contra del gobierno Sánchez? Bueno, yo no sé si jugará en contra, no hay elecciones previstas hasta dentro de 3 años y el presidente Sánchez ha dado prueba de que puede sobrevivir a cualquier cosa. Es como un junco, ¿no? Se va abalanzando para un sitio y otro y lo ha aguantado muchísimas cosas hasta ahora. Hacemos nuestro último corte en Club de Prensa Washington DC. Ya estamos con más junto a esta conversación de David y Gonzalo. Llegamos al momento final de este Club de Prensa en Washington DC, edición de hoy día, lunes 25 de noviembre. Hemos hablado de distintos temas con dos tremendos invitados. David Alandete, periodista corresponsal del diario ABC, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y también Gonzalo Sarasqueta, director del Máster Oficial en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros en esta edición. Y a ustedes, como siempre, por permitirnos llegar a sus hogares con análisis, con conversaciones sobre temas que marcan la jornada en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nos reencontramos el próximo lunes desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington DC. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.